Monólogos. En el contexto cinematográfico, un monólogo es una escena en la que un personaje habla durante un tiempo prolongado, ya sea consigo mismo, con otros personajes o directamente al público, con el fin de revelar sus pensamientos, emociones o conflictos internos. Puede presentarse como voz en off mientras se muestra la acción o frente a la cámara, generando complicidad con el espectador. A diferencia de un diálogo que implica intercambio, el monólogo permite que el público conozca de manera directa lo que el personaje siente o piensa, funcionando como una herramienta narrativa clave para profundizar en su psicología y dar contexto a la historia. Teniendo en claro esto y sin dar más vueltas, damos inicio al análisis. La intro, señor director. Creada, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, si es que así se pronuncia, Fleabag es una serie de comedia dramática estrenada el 21 de julio del 2016, que nos narra a lo largo de 2 temporadas la historia de Fleabag, una mujer atravesando una etapa muy difícil luego de la reciente muerte de su mejor amiga, prácticamente la única persona con la que mantenía un vínculo profundamente emocional. Y acá cabe aclarar un detalle importante para analizar bien la escena, así que alerta de spoiler. La amiga de Fleabag, Boo, murió luego de descubrir que su novio tenía una amante, y en un intento por recuperar la atención de su pareja, decidió cruzar la calle para ser atropellada y así lastimarse. O al menos esa es la versión que nos llega a través de Fleabag. La cuestión es que Boo, lamentablemente, termina falleciendo. Lo que ella no sabía era que la amante de su novio era la propia Fleabag. Y es por eso que la depresión de esta última es tan profunda. Se siente responsable de la muerte de su amiga. La particularidad de la serie es que el personaje rompe la cuarta pared y habla directamente a los espectadores, un recurso que no es simplemente cómico y que refleja el trasfondo psicológico del personaje. Fleabag atraviesa una profunda depresión marcada por la culpa y la soledad. Para lidiar con este peso, utiliza la complicidad con los espectadores como un escudo humorístico, evitando enfrentar directamente situaciones incómodas o sentimientos que la expondrían. Otro detalle importante es el título de la serie. Fleabag, apodo del personaje cuyo nombre real nunca se revela. Significa saco de pulgas en inglés, una expresión peyorativa que refleja cómo la protagonista se percibe a sí misma. Fleabag muy pocas veces expresa cómo realmente se siente o piensa, y cuando lo hace notamos que nos utiliza como escape. Al abrirse emocionalmente, deja de rematar la escena con humor mirando a cámara. Incluso en algunos casos, cuando se siente expuesta sentimentalmente frente a los espectadores, intenta alejarse de la cámara, en un claro gesto de vergüenza. Y siquiera nosotros, que somos sus cómplices durante toda la serie, nos deja atravesar esa última barrera. Una de las escenas más significativas ocurre en el capítulo 4 de la segunda temporada, uno de los momentos más vulnerables de la protagonista. Durante un encuentro con un sacerdote con quien está empezando a sentir algo más que atracción, Fleabag se incomoda cuando él insiste en saber qué pasó con su mejor amiga. Para evadir la incomodidad recurre a la cuarta pared, utilizando a los espectadores como escape. Sin embargo, el sacerdote parece notar esta dinámica, lo que deja entrever que puede ver su interior y valorarla de forma genuina. La puede ver tal cual es. He's a bit annoying, actually. What is that? What? That thing that you're doing. It's like you disappear. What? What are you not telling me? Nothing. Tell me what's going on underneath Nothing. there. Tell me, come on, No. you can tell me. Nothing. Ah, Nothing. what are you doing? No, stop being so churchy. I'm not being churchy, I'm just trying to get to know you. No, I don't want that. Esto irrita a Fleabag porque se siente invadida y al mismo tiempo le es imposible abrirse emocionalmente. El padre además agrega una frase poco acertada, dando a entender que su interés proviene más de lástima que de un deseo real de conocerla. Listen, I'm just trying to help you. What? Después de pedirle que se retire, Fleabag es invadida por recuerdos de su amiga. Entre tantas cosas, recuerda el día del funeral de su madre y una charla que tuvo con su mejor amiga en ese momento. I don't know what to do with it. With what? With all the love I have for her. I don't know where to put it now. I'll take it. No, I'm serious. It sounds lovely. I'll have it. You have to give it to me. It's got to go somewhere.
Esta última frase de su amiga resume el origen de su vacío y desesperación. Desea amar, pero teme hacerlo, porque ha perdido a las dos personas más importantes de su vida en las que había depositado ese amor, y ese deseo frustrado se transforma en ansiedad y depresión profunda. Al reconocer que su reacción hacia el sacerdote fue ruda, decide ir a verlo para disculparse. Tras compartir unas copas, ambos comienzan a charlar con mayor apertura, ya que el sacerdote también lleva su propia coraza. Pero eso es para otro análisis. Fleabag sigue reacia a responder algunas preguntas, por lo que al padre se le ocurre que ambos pueden ingresar al confesionario de la iglesia. Ahí Fleabag no tendría que mirarlo ni enfrentarlo directamente, lo que podría facilitar que sus palabras fluyan. Una vez adentro, comienza la escena que nos compete. Fleabag primero evade el tema y revela algunas mentiras piadosas que le había dicho al sacerdote cuando se estaban conociendo, hasta que finalmente, al sentirse segura, comienza a tener imágenes fugaces de su amiga, un recurso que la serie utiliza para mostrar cómo la culpa la invade y la sabotea. Estas imágenes aparecen de manera intermitente en pantalla, generando incluso cierta sorpresa en los espectadores. I can't. It's okay, go on. Frightened. Of what? Forgetting things. People. Forgetting people. Su dolor es tan profundo que le cuesta articular palabras, y lo primero que dice es simplemente admitir lo que siente. No puedo. La frase siguiente revela el sentimiento primario que la invade. Miedo. Miedo a olvidar personas significativas, como su madre y su amiga. Este temor no es literal, incluye olvidar recuerdos, emociones y el significado que estas personas tuvieron en su vida, lo que implicaría perder los vínculos que funcionaban como anclas emocionales y quedar en absoluta inestabilidad. Luego toma un trago, un acto que evidencia la intensidad de su angustia. Su garganta se cierra y le cuesta seguir. And I'm ashamed of not knowing what I... What you want? It's okay not to know what you want. No, I know what I want. I know exactly what I want. Right now. What's that? I want someone to tell me what to wear in the morning. Okay, well, I think there are people who can... No, I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for and who to love and how to tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong. But I know that's why people want people like you in their lives. Because you just tell them how to do it. You just tell them what to do and what they'll get out at the end of it. And even though I don't believe your bullshit, and I know that scientifically nothing that I do makes any difference in the end anyway, I'm still scared. Why am I still scared? Al intentar decir otra frase, el sacerdote la interrumpe, interpretando que Fleabag no sabe lo que quiere. Ella le responde con firmeza que sí sabe lo que desea en ese momento. Y ese deseo es paradójicamente que alguien la guíe en todos los aspectos de su vida. Qué vestir, qué comer, qué pensar, a quién amar y cómo amar. La lista abarca desde decisiones triviales hasta cuestiones profundas de creencias y emociones. Este deseo de guía refleja su profunda ansiedad y miedo existencial. Fleabag no puede dar un paso sin temor a equivocarse, ya que la última vez que lo hizo terminó falleciendo su amiga, y por eso ha perdido por completo el deseo. Necesita que alguien le indique cómo vivir, porque cargar con la responsabilidad de dirigir su propia vida le resulta abrumador. Su aparente certeza sobre lo que quiere es en realidad un ruego por un poco de orden y seguridad, algo que la ayude a seguir adelante con su vida. Luego ella continúa diciendo que entiende por qué la gente se refugia tanto en la fe, porque para muchos funciona exactamente como esa guía que ella tanto busca. Y agrega que aunque ella no crea en lo espiritual y sabe que ninguna de las decisiones que tome en la vida cambiará su destino, sigue teniendo miedo. Acá es cuando Fleabag revela una contradicción que le genera un conflicto interno muy grande. Ella entiende que la vida es un sinsentido y por eso sus decisiones y acciones no tendrían un impacto real. En teoría, si nada depende de ella, no tendría por qué cargar con culpa. Al reflexionar sobre esto, Fleabag debería sentirse liberada. Pero no es así, la culpa y el miedo permanecen. De ahí su frase,
still scared? Why am I still scared? No comprende por qué la filosofía que debería hacerla sentir libre no funciona. La razón es que en realidad tiene miedo al vacío, a la soledad, a la pérdida y a la muerte. Y aunque sepa que, como dice, científicamente nada de lo que haga me deparará nada al final, es precisamente ese sinsentido de la vida lo que le provoca ansiedad, la falta de un porqué, la ausencia del deseo. Breaking Bad. ¿Qué podría decir sobre Breaking Bad que no se haya dicho ya? La historia del profesor de química que se convierte en traficante de metanfetamina ya fue analizada hasta el cansancio. Todos sabemos quién la creó, quién la protagonizó, qué significa su paleta de colores, por qué Bryan Cranston aparecía prácticamente en bolas durante buena parte de la primera temporada. Todo. Pero a pesar de lo mucho que se ha desmenuzado la serie a lo largo de los años, todavía hay escenas iconiquísimas que muchas veces se pasan por alto, como el famoso monólogo de ¡Yo soy el peligro! ¡Jo, tío! Un monólogo breve pero cargado de significados, mensajes e incluso referencias. Todo comienza después de una cena entre Walter, Hank, Marie y Skyler. Durante esa cena, Walter, ebrio de vino, pero también ebrio de poder y narcisismo, sugiere frente a su cuñado que tal vez el hombre que están buscando, el químico que cocina metanfetamina, no sea Gail Botiker como creen. Es casi una confesión directa, como si Walter estuviera diciéndole sin decirlo explícitamente que el verdadero cocinero es él, el famoso autodenominado Heisenberg. Después de esa cena, Skyler empieza a atar cabos, comienza a relacionar distintos hechos extraños que han ocurrido desde que Walter empezó con la producción de metanfetamina. Walter llegando a casa golpeado, un hombre asesinado de un disparo en la cara, el ya mencionado Gail Botiker, y un mensaje que Walter dejó en la contestadora de su casa que suena casi como una despedida. Poco a poco, Skyler arma el rompecabezas y llega a una conclusión que le inquieta. Quien fue capaz de matar a Gail tal vez también pueda ir tras Walter, o incluso tras su familia. Lo que ella no sabe es que fue el propio Walter quien ordenó la muerte de Gail, utilizando a Jesse como intermediario. Jesse Pinkman, el títere de Walter, interpretado por Aaron Paul, fue quien ejecutó el asesinato. Skyler entonces comienza a interrogar a Walter, quiere saber la verdad, quiere saber si están en peligro. Walter, como siempre, evade las preguntas, intenta refugiarse en su tonto papel de tipo ingenuo, torpe. Un papel que por cierto cada vez le sale peor, incluso su propio hijo ya empieza a darse cuenta de sus mentiras. Pero cuando Skyler desesperada menciona la posibilidad de llamar a la policía y afirma que él tiene miedo, algo cambia. Walter se enfurece, detesta mostrarse como alguien débil, como alguien que tiene miedo, y sin embargo, esa es justamente la verdad. Walter está atravesando uno de los momentos más vulnerables de toda su carrera criminal, porque el hombre que lo contrató, Gustavo Fring, interpretado por Giancarlo Espósito, está esperando el momento adecuado para eliminarlo. Jesse ya fue apartado de su lado, el terreno está despejado, y Walter sabe que ahora van por él, está aterrado, desesperado, todo conado, pero es algo que jamás va a admitir frente a su esposa. Entonces Skyler dice la frase que termina de encender la mecha. Le dice que él está en peligro. Y es ahí cuando Walter explota. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Do you know how much I make a year? I mean, even if I told you, you wouldn't believe it. Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Walter siente que su orgullo ha sido insultado, así que se transforma. Frente a nosotros aparece su alter ego, Heisenberg. Lo primero que emerge es su narcisismo. Who are you talking to right now? Who is it you think you see? Skyler se queda helada, su expresión cambia, porque frente a ella ya no está el hombre que conocía, ahora tiene delante a un desconocido. Walter continúa, presumiendo el dinero que gana como si estuviera hablándole a otro criminal al que necesita poner en su lugar. Se acerca a Skyler imponiéndose físicamente,
volviéndose cada vez más amenazante. Dice que un negocio de millones de dólares depende de él, pero nosotros sabemos que eso no es del todo cierto. Quien realmente controla el negocio es Gustavo Fring, y además sabe que Jesse podría reemplazarlo en cualquier momento. El poder que Walter intenta reafirmar frente a Skyler es en realidad el poder que le gustaría reclamar frente a Fring. Es el reconocimiento que desea desesperadamente. Así que al no poder obtenerlo de afuera, decide proclamárselo a sí mismo. Necesita creerse su papel. Walter continúa y rebaja a su esposa, tratándola de estúpida. Y es entonces cuando pronuncia la famosa frase: I am not in danger, Skyler. I am the danger. ¡Santa cachucha! ¡Ya dijo la frase! Luego da un paso más. Por primera vez asume frente a Skyler su identidad criminal. Hace referencia al asesinato de Gale y da un ejemplo. Un hombre recibe un disparo al abrir la puerta de su casa. Él no es el que cae al suelo. Él es quien llama a la puerta. Con esa frase, Walter intenta consolidar definitivamente su identidad criminal. Su ego lo lleva a presumir su poder, mostrándose orgulloso de ser quien sostiene el arma. Deja en claro que su posición dentro del mundo criminal se ha vuelto más importante para él que la seguridad de su propia familia, o que el miedo que pueda sentir su esposa. En ese momento, Skyler comprende algo fundamental. Walter ya no es el hombre inocente que alguna vez fue, y el verdadero peligro para la familia no está afuera. Está dentro de la casa. A partir de ese momento, Skyler deja de ser una figura pasiva dentro de la historia. Empieza a involucrarse activamente en el conflicto para intentar proteger como pueda a sus hijos. Incluso el vestuario acompaña esta transformación. Walter viste una camisa roja, un color asociado al peligro y a la violencia, mientras que Skyler aparece vestida de blanco y un violeta pastel. El blanco puede simbolizar seguridad o pureza, mientras que el violeta es un color muy asociado a Marie Schrader, su hermana, un personaje que vive en un mundo completamente alejado del crimen y las drogas. Dos paletas de colores que refuerzan el abismo que comienza a abrirse entre Walter y Skyler. Dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, Argentina 1985 relata cómo fue el proceso judicial realizado por orden del expresidente Raúl Alfonsín contra las tres primeras juntas militares, los tres núcleos de poder que gobernaron Argentina durante la última dictadura militar. El juicio fue contra 9 de los 10 integrantes de esas juntas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Domingo Rubens Grafiña, Armando Lambruschi, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Isaac Anaya. La película narra cómo se inicia el juicio, su desarrollo y su desenlace, desde la perspectiva del fiscal Julio César Estracera y su fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo. El monólogo que vamos a analizar aparece cerca del final de la película y es una recreación palabra por palabra del discurso pronunciado por Estracera el 18 de septiembre de 1985, como cierre de su alegato final. Con ese discurso, Estracera solicitó cadena perpetua para los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Desde el inicio de la escena ya se nos representa lo importante que se cedía en el juicio. Se nos muestra cómo se van preparando los estrados, con gente colocando vasos y jarros con agua, algo que refuerza la importancia que tendrán las palabras en ese lugar. La cámara se va deslizando hacia la derecha hasta enfocar a Estracera sentado en su escritorio, pensativo. Ha sido el primero en llegar, incluso antes que los camarógrafos y el personal encargado de los preparativos. Mientras todos siguen acomodando la sala, el fiscal ya está ahí, sentado en silencio. Sobre el escritorio podemos ver sus cosas: archivos, una libreta, lentes, elementos que indican que se encontraba leyendo y que lleva un buen tiempo esperando. La toma luego lo enfoca de frente mostrándolo pensativo y después desde lejos, revelando lo que será el escenario del juicio. Se lo va el fiscal completamente solo, como si toda la responsabilidad de lo que ocurra ahí recayera sobre él. Luego tenemos un esfumado que nos muestra el paso del tiempo y cómo la sala comienza a llenarse. Entran los acusados y luego los jueces. Al ingresar los primeros, el fiscal Estracera se queda observando a Videla, interpretado por Marcelo Pozzi, quien muestra una imagen tranquila, una fiel representación de la impunidad. El juez León Carlos Arlanián, interpretado por Carlos Portaluppi, da inicio a la sesión y le concede la palabra a Estracera. El fiscal se demora unos segundos antes de comenzar. El peso de la responsabilidad es abrumador, como si fuera consciente de lo que significarán sus palabras no solo para ese juicio, sino también para la historia. También cabe recordar lo que significaba estar en sus zapatos en ese momento. Estracera estaba acusando a los mayores asesinos de la historia argentina. Había recibido amenazas de muerte, no solo contra él, sino también contra su familia, y había sido presionado por los servicios de inteligencia para que desistiera de su labor. Al juicio debía asistir
asistir con custodia porque su vida corría peligro. Pero tampoco fue el único. Los jueces y los testigos también recibieron amenazas. A algunos incluso les llegaban sobres con una bala dentro y advertencias de fusilamiento. Por eso ese silencio del fiscal antes de pronunciar su alegato no solo representa la importancia de las palabras que están por ser dichas, sino también lisa y llanamente el miedo bajo el que vivió todo un país durante años. Señores jueces, la comunidad argentina en particular, pero también la conciencia jurídica universal, me han encomendado la augusta misión de presentarme ante ustedes para reclamar justicia. Razones técnicas y fácticas, tales como la ausencia de un tipo penal específico en nuestro derecho interno que describa acabadamente esta forma de delincuencia que hoy se enjuicia aquí, y la imposibilidad de considerar uno por uno los miles de casos individuales, me han determinado a exhibir, a lo largo de 17 dramáticas semanas de audiencia, tan solo 709 casos que no agotan, por cierto, el escalofriante número de víctimas que ocasionó, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Lo primero a lo que hace mención el fiscal es al reclamo que aún se mantiene hasta el día de hoy por los hechos ocurridos durante la dictadura, el pedido de justicia. Luego se refiere a la naturaleza monstruosa de los crímenes cometidos por los militares, hechos tan atroces que ni siquiera estaban contemplados en el Código Penal de ese momento. Después hace hincapié en la cantidad de víctimas y destaca que a lo largo de las 17 semanas que lleva el juicio, solo ha podido hacer mención de 709 casos, entre las miles de vidas arruinadas. Acto seguido, echa un vistazo hacia donde se encuentran los acusados y nuevamente dirige su mirada a Videla, quien no se da por aludido y se encuentra leyendo tranquilamente la Biblia. Nuevamente, impunidad, cinismo e incluso burla. El cuadro de violencia era imperante en el país, cuando 3 de los hoy procesados decidieron, una vez más, en nombre de las Fuerzas Armadas, tomar por asalto el poder, despreciando la voluntad popular. ¿Y cuál fue la respuesta luego de este golpe que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarla, señores jueces, me bastan 3 palabras: feroz, clandestina y cobarde. Los guerrilleros secuestraban y mataban. ¿Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar, en una escala infinitamente mayor. Y, lo que es más grave, al margen de todo orden jurídico. Y de aquí, señores jueces, se derivaron consecuencias mucho más graves, porque ¿cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? ¿Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos, y no por culpa de las víctimas. El discurso del fiscal continúa y cataloga el accionar de los militares luego del golpe como atroz, clandestino y cobarde. Hace mención a la hipócrita justificación de ese accionar. Los guerrilleros secuestraban y mataban. ¿Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar, en una escala infinitamente mayor. Y bajo esa justificación también se asesinó a miles de personas inocentes, militantes, estudiantes, personas que fueron catalogadas como delincuentes simplemente por alzar la voz y que en consecuencia terminaron siendo perseguidas y asesinadas. Pero cuando Strasser habla de gente inocente también se refiere a algo aún más terrible, personas que fueron secuestradas sin tener ningún tipo de relación con la militancia o con las guerrillas, ciudadanos comunes que fueron desaparecidos sin motivo alguno, entre los que se incluyen niños y bebés recién nacidos. Entre los tantos casos de personas inocentes secuestradas se menciona el de un psiquiatra que fue detenido por pertenecer a la FAP, siglas de Federación Argentina de Psiquiatras. Los militares confundieron esas siglas con las de las Fuerzas Armadas Peronistas. También se menciona a Adriana Calvo de la Borde, una física argentina que fue detenida en su domicilio junto a una de sus hijas mientras atravesaba el 6º mes de embarazo y que luego terminó secuestrada, dando a luz a su tercera hija en cautiverio. Mientras el fiscal pronuncia estas palabras, vemos tomas de algunas
algunas de las víctimas, de su esposa, de sus hijos, que se muestran profundamente conmovidos. En el caso de sus hijos, incluso orgullosos de la labor de su padre. A su lado, su compañero asiente en silencio. Luego, el fiscal vuelve a mencionar la hipocresía y el cinismo de las Fuerzas Armadas, citando una frase de Emilio Eduardo Macera, en la que hablaba de su compromiso con la seguridad de los ciudadanos, mientras ellos mismos, en ese preciso momento, mantenían a personas detenidas contra su voluntad. No vamos a tolerar que la muerte ande suelta en la Argentina. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Estas frases las dijo el almirante Emilio Eduardo Macera el 2 de noviembre de 1976 en la Escuela de Mecánica de la Armada. En ese mismo momento, en la casa de oficiales de la ESMA, sobre una colchoneta estaba Cecilia Inés Cacabellios. Tenía 16 años. La habían encapuchado y sus manos estaban esposadas y engrilladas. La habían capturado gracias a los datos suministrados por su hermana, a quien le dieron garantías de que solo la iban a interrogar. Creía que así le estaba salvando la vida. Cecilia Inés Cacabellios permanece hoy en situación de desaparecida. Pero aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra que tanto repiten los acusados. ¿Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada por bandas anónimas a ciudadanos inermes? ¿Es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? ¿Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes como rehenes? ¿Son objetivos militares los niños recién nacidos? El fiscal vuelve a hablar de la cobardía de los actos de los militares mientras mira nuevamente hacia Jorge Rafael Videla, que continúa leyendo la Biblia. Es el único de los acusados que mantiene su atención en otra cosa. Esta actitud no hace más que envalentonar al fiscal, que continúa su discurso con todavía más ímpetu. Este proceso ha significado para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el séptimo círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda a cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. En este punto comienza a ambientarse la escena con música. El discurso se acerca a su final y entra en su parte más emocional. Los planos ahora comienzan a abrirse hacia el resto de los presentes. Videla incluso levanta la mirada hacia el frente. Los presentes se ven profundamente conmovidos. Vemos también planos de las cámaras que están registrando al momento. Pero es importante señalar algo. El juicio no fue transmitido en televisión de manera completa. Su difusión fue severamente restringida, en parte por la presión que todavía ejercían las Fuerzas Armadas. Solo se emitían algunos minutos del juicio cada día y sin sonido. El gobierno buscaba mantener tanto como fuera posible la estabilidad democrática y política y evitar que la magnitud de los crímenes revelados pudiera generar nuevas tensiones sociales o militares. Aún así, todas las horas del juicio fueron registradas y todavía hoy se conservan. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria. No en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad. Quizás sea la última. Estracera pronuncia entonces la última parte de su discurso y menciona algo fundamental, algo que terminaría sentando las bases de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia. Destaca la importancia de lo que está ocurriendo en ese momento, la oportunidad, quizás la única, de hacer justicia. Y vale la pena recordar que el juicio de la Junta fue el primero en condenar en tribunales civiles a un grupo de dictadores. Fueron juzgados por el propio pueblo argentino, a diferencia de, por ejemplo, los criminales nazis, que fueron juzgados por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Este hecho sentó un precedente histórico a nivel mundial.
Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. En el final de su discurso, Stracera deja la última página sobre el escritorio y decide dirigirse a los presentes con sus propias palabras. Lleva el discurso a lo personal, porque él también se ve atravesado por lo ocurrido como un ciudadano más. Pero también lo lleva a lo colectivo, porque como él mismo dice, la frase que está por pronunciar pertenece al pueblo argentino, a nuestra identidad y a nuestra memoria. Una frase que nos recordará para siempre que no debemos volver a cometer el mismo error. Nunca más. Pero esta frase no pertenecía a Stracera. Nunca más fue el título del informe presentado en septiembre de 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, más conocida como CONADEP. La comisión había sido creada por Raúl Alfonsín para investigar las desapariciones ocurridas durante la dictadura. En ese informe se recopilaron testimonios, documentos y pruebas que revelaron la magnitud de los crímenes cometidos y el carácter sistemático de la represión. De hecho, Stracera ni siquiera fue el primero en pronunciar públicamente esa frase. El propio Alfonsín ya la había utilizado en un discurso cuando el informe salió a la luz. Sin embargo, fue Stracera quien terminó popularizándola para siempre al pronunciarla en ese momento histórico del juicio. Señores jueces, nunca más. Justo antes de decirla, la música se detiene, y cuando finalmente la pronuncia, vuelve a sonar. El sonido dentro de la sala queda enmudecido por un instante. Los presentes comienzan a ovacionar y a aplaudir, hasta que poco a poco todos se ponen de pie. Al principio, el sonido se escucha ahogado, distante, pero lentamente comienza a crecer, hasta convertirse en un estallido de gritos y aplausos. Ese sonido ahogado, que poco a poco se hace escuchar, funciona como una metáfora, la de todas las voces que hasta ese momento habían sido silenciadas, las historias que permanecían ocultas. Con su discurso, Stracera les devolvió la voz a las víctimas, a las que sobrevivieron y a las que no, y sentó las bases de una lucha que continúa hasta hoy bajo una frase sencilla, pero profundamente cargada de significado: nunca más. Película del año 2013 dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Guillermo Francella en el papel de León Godoy y Julieta Díaz en el papel de Ivana Cornejo. La película nos cuenta la historia de León e Ivana, que se conocen de casualidad cuando él encuentra el celular de ella tirado en la calle y la cita para devolvérselo. León queda flechado y medio que la obliga a salir con él, en lo que termina siendo una salida bastante particular. Se tiran en paracaídas. ¡No tengas miedo! Así, Ivana también termina enganchándose y comienza a formarse un vínculo que le genera un conflicto interno. Carga con la inseguridad del qué dirán al estar saliendo con una persona que mide 1,36 m, ya sé por la miradita, ya parezco más, pero no, esa es mi medida. Ese conflicto termina volviéndose tan grande que León comienza a notarlo, e Ivana ya no sabe cómo sostener más la situación, ya que le ha ocultado a casi todo su círculo con quién está saliendo, pero quien más no quiere que se entere es su ex esposo, por miedo a lo que éste pueda pensar, y es que se ven a diario porque trabajan en la misma firma de abogados. Pero finalmente pasa lo inevitable, su ex esposo se entera, y a la lista se suma Corina, interpretada por Jorgelina Rusi, quien va desesperada a hablar con Ivana para sacarle más información. Y es ahí cuando comienza el monólogo que vamos a analizar. Corina la increpa y en 2 segundos le saca la ficha. No es mi novio, es un tipo con el que estoy saliendo, nada más es una historia, nada más. ¿Y por qué estás enojada? Digo, estás con alguien, tendrías que estar contenta. No estoy enojada. ¿Te jode su enanismo? Y efectivamente, Ivana con su actitud se lo confirma. Se pone nerviosa y se enoja cuando Corina le pregunta por él. Corina también está atravesando una situación amorosa complicada, lo que hace que le hierva la sangre al ver cómo está actuando Ivana frente a una situación que pone a prueba su amor. Así que se la agarra mal con ella. Ay, yo estoy loca. No, no estás loca.
Estás enojada porque te gusta y no te bancás que sea enano. ¿Sabés cuál es el gran problema? Es que estamos mal educados. Somos unos hipócritas hijos de puta. Yo no soy una hipócrita. Sí, sos hipócrita. Mira cómo te pones. Mira cómo te pones. Decís no sentir lo que sentís y querés no sentir lo que sentís, pero lo sentís. Es así. Somos hipócritas. Tenemos una frase políticamente correcta para cada caso. Ay, qué autóctona la boliviana. Mira cómo caga en la calle. Mi jefe es judío. Rosh Hashanah, Yana Tobago, Kuala Lumpur. Yom Kippur. Lo que mierda sea. Es judío y por suerte que no se le nota. Mi hermano el putito no sabes lo sensible que es. Nazis. Somos unos nazis. El punto central del monólogo de Corina es la hipocresía, una que incluso nos lleva a negarnos a nosotros mismos cómo realmente pensamos. Ivana se miente a sí misma y se niega a admitir que tiene un prejuicio con respecto a la estatura de León. Él es el hombre perfecto, pero le molesta lo que los demás puedan pensar sobre su condición física. Corina habla de esta negación inconsciente, una que sale a flote cuando la llama hipócrita. Su postura y su tono automáticamente la delatan, y entonces suelta una frase clave. Decís no sentir lo que sentís y querés no sentir lo que sentís, pero lo sentís. Es así. El prejuicio de Ivana es tan grande que incluso intenta negar su propio amor para desligarse de ese pensamiento que le dice que está mal rechazar a la persona que ama. Y continúa hablando también de la hipocresía social, gente que finge estar deconstruida, pero que cuando se enfrenta a situaciones que están por fuera de los límites de su empatía, necesita exteriorizar su incomodidad, y lo hace a través de una frase armada, cínica. Corina llega entonces a un razonamiento bastante profundo y deja en evidencia la naturaleza prejuiciosa y negacionista de la sociedad, que se cree mejor de lo que en realidad es. Su frase más fuerte y también más cómica sintetiza esta idea. Nazis. Somos unos nazis. Como si se tratara de una pelea de boxeo, Corina deja knockout a Ivana con una última frase, llamándola enana. Enana emocional. Eso es lo que sos vos. Una metáfora de la poca valentía que tiene para enfrentar sus miedos y jugársela por amor. Su corazón no puede más que su mente. Al terminar su descargo, Corina ve en qué estado dejó a Ivana. Esta última se pone a llorar. Así que Corina se disculpa y le dice que se fue a la mierda. Y la verdad es que un poquito sí. Pero ese era el cachetazo que necesitaba Ivana para ordenar sus pensamientos y encarar lo que le pasa de la manera correcta. Porque hasta ese momento venía en una negación absoluta que la mantenía estancada. De hecho, Ivana termina dándole la razón. Vemos que intenta decirle algo así como, no, está bien, tenés razón, es así. Luego Ivana le dice cuánto lo ama, pero que aún así su estatura sigue siendo motivo de conflicto. Sabe que debería terminar la relación para no lastimarlo, pero no puede dejarlo porque realmente lo ama. Estoy parada en una contradicción insoportable. Y además creo que me estoy enamorando. Y Corina, haciendo honor al título que yo mismo le di, el mejor personaje de la película, continúa educando a su amiga. No existe creo que me estoy enamorando porque no hay gerundio para el amor. El amor te entra o no te entra. Y a vos el enano te entró como un escopetazo en la mitad del pecho. Finalmente, Corina también termina quebrándose, porque este conflicto sobre la gente que no se juega por amor también la toca de cerca. Es por eso que dice... Cada vez somos más los enanos en esta ciudad de mierda. El empleado del servicio técnico de internet del que se había enamorado Corina resultó estar casado y no se animó a terminar su matrimonio para estar con ella. No tuvo los huevos para hacerlo. Y ahí tenemos el trasfondo que explica por qué Corina estaba tan sensible frente a la hipocresía y la enanez emocional de Ivana. ¿Qué pasó con el gordo de las computadoras? Es casado, fiel hasta el orto y no le digas gordo porque no estás en condiciones de discriminar. Y bueno, hasta acá este video. ¡Esto se termina! No. El próximo domingo se viene la tercera parte de esta saga, así que preparen esos pochoclos, esos me gusta, esos follows y esas suscripciones para no perdérsela. Y si también quieren apoyar el canal, pueden invitarme un cafecito o sumarse a miembros, donde van a tener acceso a contenido exclusivo y ver videos como la tercera parte de esta saga antes de su estreno. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Cody, ¿jamás te conté lo que tu mamá dijo en el parto? No. Yo estaba ahí con tu madre. Ella sufría horrible y luego empezaste a salir. Tu madre gritaba y gritaba. Decía, asesínenme, apuñálenme, por favor. Como sea, evítenme esta pena. Se desangró ahí de inmediato. Lo tengo grabado por si lo quieres ver. Finalmente tú llegaste. Tu madre en persona cortó el cordón. En el segundo intento... porque te había cortado el pene antes, Cody.
Había tomado mucho alcohol, de hecho drogas. Estuvo celebrando el día de San Patricio y dijo, oye, el éxtasis no lo he tomado, así que lo hizo. ¿Mi pene? Sí, luego te lo pusieron al revés. Con razón hago para arriba. Sí, lo voy a arreglar, cielo, está en mi lista de asuntos, después de conseguir novio. En fin, ahí estabas. Tu madre volteó a mí y dijo, oye, ¿lo quieres? Tenlo. Y ahí quedó. Yo te quise. ¿Sabes por qué? El gato murió en un incendio. Quería una mascota que alimentar. Extraño ese gato, Cody. Pero te quiero. Y nada va a alterar eso. Ni siquiera la horrible muerte que vamos a tener.